Todo trader que lleva tiempo operando ha vivido esto. El setup aparece, todo está claro, el análisis dice entra, y en ese momento exacto el cuerpo se congela. O al revés, el mercado se mueve rápido, no hay tiempo para pensar, y la mano ejecuta sola sin permiso del cerebro racional. En ambos casos el resultado es el mismo, una decisión tomada desde el sistema nervioso, no desde el criterio. El problema no es la falta de conocimiento. La mayoría de los traders que pierden consistencia saben lo que tienen que hacer. El problema es que bajo presión el cerebro cambia de modo, literalmente. No es una metáfora, es fisiología. Y si no entiendes cómo funciona ese cambio, nunca vas a poder operar desde un lugar de claridad real. El mercado es una máquina de generar presión. Precios moviéndose en tiempo real, dinero en juego, incertidumbre constante, rachas ganadoras que inflan el ego, rachas perdedoras que lo destruyen. Todo eso activa respuestas en tu sistema nervioso que fueron diseñadas para un mundo completamente diferente. Un mundo donde la amenaza era física, no financiera. Y ese desajuste entre el entorno del trading y la biología humana es la raíz de casi todos los errores de ejecución. El sistema nervioso tiene dos modos fundamentales de operación. El primero es el modo de seguridad, gobernado por el sistema nervioso parasimpático. Cuando estás en este modo, el córtex prefrontal está activo. Puedes pensar con claridad, evaluar riesgos, tomar decisiones complejas, acceder a tu criterio entrenado. El segundo es el modo de amenaza, gobernado por el sistema nervioso simpático. Cuando se activa, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia los músculos. La frecuencia cardíaca sube, la respiración se acelera y el córtex prefrontal literalmente se desconecta. La amígdala toma el control. Esto se llama secuestro amigdalar y fue documentado por el neurocientífico Joseph Leduc. La amígdala es la parte del cerebro que procesa el miedo y el peligro. Cuando detecta una amenaza, real o percibida, actúa antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. Y aquí está el punto crítico para el trading. La amígdala no distingue entre un tigre y una vela roja que se come tu stop. Para ella, la amenaza financiera activa el mismo protocolo de emergencia que la amenaza física. El resultado práctico es devastador. En el momento exacto en que más necesitas tu capacidad de análisis, cuando el trade está en contra, cuando hay que decidir si cerrar o aguantar, cuando aparece un setup de alta probabilidad después de una racha de pérdidas, tu cerebro racional está parcialmente fuera de servicio. Lo que opera en ese momento es el cerebro primitivo, reactivo, impulsivo, el que cierra operaciones por pánico, el que hace revenge trading, el que congela y no ejecuta, el que sobreapuesta después de una pérdida para recuperar. Esto no es debilidad de carácter, es biología. Y la diferencia entre un trader consistente y uno que no lo es, no está en quién tiene más fuerza de voluntad. Está en quién ha aprendido a trabajar con su sistema nervioso en lugar de luchar contra él. No toda presión es igual. En el trading existen al menos 4 tipos distintos de presión, y cada uno activa patrones de respuesta diferentes en el sistema nervioso. La primera es la presión del resultado inmediato. Es la que sientes cuando una operación está abierta y el precio se mueve. Cada pip, cada fracción, activa pequeñas descargas de dopamina o de cortisol, dependiendo de si el movimiento es a favor o en contra. Esta montaña rusa neuroquímica, repetida decenas o cientos de veces en una sesión, agota literalmente la capacidad de toma de decisiones. Los neurocientíficos llaman a esto fatiga de decisión. Después de cierto número de decisiones bajo estrés, la calidad de cada decisión siguiente decrece de forma medible. La segunda es la presión acumulada de la racha. 3 pérdidas seguidas no son lo mismo que una pérdida aislada. El cerebro empieza a construir narrativas de amenaza. Algo está mal. El mercado está en mi contra. Perdí mi edge. Esta narrativa altera la percepción del riesgo. Los estudios sobre comportamiento financiero muestran que después de pérdidas consecutivas, los traders tienden a sobreestimar el riesgo en setups válidos y subestimarlo en operaciones de recuperación emocional, exactamente al revés de lo que debería ser. La tercera es la presión del capital en riesgo. No es lo mismo operar con el 1% de la cuenta que con el 5%, aunque la estrategia sea idéntica. El tamaño de la posición cambia el estado emocional porque cambia la magnitud percibida de la amenaza. Muchos traders operan bien en demo o con lotes pequeños y se desmoronan cuando escalan, no porque cambien las condiciones del mercado, sino porque cambia la activación del sistema nervioso.
La cuarta, y quizás la más subestimada, es la presión de identidad. El mercado te está juzgando constantemente, eso es lo que siente el cerebro. Cada pérdida no es solo dinero perdido, es información sobre quién eres como trader, como profesional, como persona capaz de lograr sus metas. Cuando la identidad está atada al resultado, la presión se multiplica. Perder no solo activa el miedo financiero, activa el miedo al fracaso personal, a la incompetencia, a la vergüenza. Y ese tipo de presión va mucho más profundo que cualquier stop loss. Aquí está el error conceptual que comete la mayoría de la gente cuando intenta controlar sus emociones en el trading. El objetivo equivocado es suprimir la respuesta emocional. El objetivo correcto es cambiar el umbral en el que esa respuesta se activa y la velocidad con la que el sistema nervioso se recupera una vez activada. Controlar implica pelear contra tu biología. Reconfigurar implica entrenarla. No puedes decidir no sentir miedo cuando hay dinero en juego, igual que no puedes decidir no sentir hambre cuando llevas horas sin comer. Pero sí puedes entrenar al sistema nervioso para que la respuesta de amenaza se active con menos frecuencia, dure menos tiempo y tenga menos influencia sobre tus decisiones ejecutivas. Eso es reconfiguración. El sistema nervioso tiene una propiedad fundamental que hace posible esto, la neuroplasticidad. El cerebro cambia su estructura y sus respuestas en función de la experiencia repetida. Cada vez que pasas por una situación de presión y respondes de una manera determinada, estás reforzando un circuito neuronal. Si respondes con pánico, el circuito del pánico se hace más fuerte. Si respondes con regulación consciente, el circuito de la regulación se hace más fuerte. No es magia, es repetición con intención. La reconfiguración del sistema nervioso para el trading se trabaja en 3 niveles: el nivel fisiológico, el nivel cognitivo y el nivel de exposición graduada. Los 3 son necesarios. Ninguno funciona solo. El sistema nervioso tiene una entrada directa que muchos traders ignoran completamente: la respiración. La respiración es el único proceso autónomo del cuerpo que también puede ser controlado conscientemente, y esa doble naturaleza la convierte en el puente más directo entre el estado de amenaza y el estado de calma. Cuando la amígdala se activa, la respiración se hace rápida y superficial. Esto a su vez mantiene activo el sistema simpático. Es un ciclo que se retroalimenta. Interrumpir ese ciclo desde la respiración es interrumpirlo desde la raíz. La técnica más respaldada por investigación es la respiración diafragmática extendida, específicamente hacer la exhalación más larga que la inhalación, inhalar por 4 segundos, exhalar por 6 u 8. Esto activa directamente el nervio vago, que es el freno principal del sistema nervioso simpático. La frecuencia cardíaca baja, el córtex prefrontal recupera flujo sanguíneo y la capacidad de tomar decisiones complejas se restaura en cuestión de segundos, no minutos, segundos. Esto no es una técnica de meditación para hacer en casa antes de operar. Es una intervención de regulación neurológica que puedes ejecutar en tiempo real frente a la pantalla mientras el precio se mueve. 5 respiraciones con exhalación extendida antes de ejecutar cualquier operación de alta presión cambian el estado fisiológico de forma medible. El otro componente fisiológico crítico es el estado basal precesión. El sistema nervioso no empieza cada día en cero, llega a la sesión de trading con el estado acumulado de las horas anteriores. Falta de sueño, cafeína en exceso, estrés no relacionado con el mercado, conflictos sin resolver. Todo eso eleva la línea de base del sistema simpático antes de que abras la primera posición. Un trader que llega a la sesión con el sistema nervioso ya elevado tiene un umbral mucho más bajo para el secuestro amigdalar. La preparación fisiológica no es opcional, es parte de la estrategia. El sistema nervioso no responde a la realidad, responde a la interpretación de la realidad. 2 traders pueden enfrentar exactamente la misma situación de mercado, y uno sentir calma y el otro sentir terror, dependiendo de cómo sus cerebros interpretan lo que está pasando. La interpretación está gobernada por lo que en psicología cognitiva se llaman creencias nucleares, esquemas automáticos de significado que el cerebro aplica a las situaciones sin que lo pidamos. Para un trader, las creencias nucleares más destructivas bajo presión son variaciones de estas: necesito recuperar lo que perdí, esta operación define si soy un buen trader, si pierdo esto, confirma que no sirvo para esto, el mercado me está persiguiendo. Cada una de estas creencias convierte una transacción estadística normal en una amenaza existencial, y el sistema nervioso responde en consecuencia. La reconfiguración cognitiva no es pensamiento positivo,
es reprogramación de los marcos de interpretación. El trabajo concreto es identificar qué narrativa específica se activa bajo presión, y eso requiere honestidad brutal porque estas narrativas son automáticas y muchas veces inconscientes, y sustituirla por una narrativa que sea igualmente verdadera, pero que no active la respuesta de amenaza. Esta operación define si soy un buen trader, es reemplazada por esta operación, es una muestra más de un proceso estadístico de cientos de trades. No es una afirmación vacía, es literalmente más verdadera que la anterior, porque el edge de una estrategia solo se demuestra en series largas, nunca en trades individuales. Pero para que esa sustitución sea efectiva, tiene que estar internalizada antes de la presión, no improvisada durante ella. El otro trabajo cognitivo fundamental es la separación entre proceso y resultado. El resultado de un trade individual está parcialmente fuera de tu control. El mercado puede moverse en tu contra aunque el análisis haya sido impecable. El proceso, el análisis, la gestión del riesgo, la ejecución dentro del plan, está completamente dentro de tu control. Cuando el cerebro aprende a evaluar la calidad de una operación por el proceso y no por el resultado, la carga emocional de cada trade individual disminuye radicalmente, y con ella, la activación del sistema nervioso. El tercer nivel es el que más se parece al entrenamiento físico, y es quizás el más ignorado. El sistema nervioso no se reconfigura leyendo sobre él, ni haciéndose promesas. Se reconfigura a través de exposición repetida, graduada y consciente a situaciones de presión. Los atletas de élite no aprenden a rendir bajo presión, evitando la presión. La simulan de forma controlada durante el entrenamiento, con intensidad creciente, para que el sistema nervioso aprenda que puede funcionar en ese estado. El mismo principio aplica al trading. La exposición graduada en el trading funciona así. Primero defines con precisión cuáles son las situaciones específicas que más activan tu respuesta de estrés. No el trading en general, situaciones concretas. El momento de ejecutar una entrada después de una pérdida, aguantar una operación que está en drawdown dentro del stop, escalar el tamaño de posición. Luego creas versiones de menor intensidad de esas situaciones y las trabajas repetidamente con la técnica de regulación fisiológica activa hasta que la respuesta de estrés disminuye. Después aumentas gradualmente la intensidad. Esto puede hacerse en demo de forma consciente, no para practicar la estrategia, sino para practicar el estado mental bajo condiciones específicas de presión. La diferencia es que entras a esa sesión de demo con la intención explícita de trabajar la regulación, no solo de ejecutar. Registras tu estado antes, durante y después. Identificas los puntos de activación. Y repites, con el tiempo, semanas, meses, no días, el sistema nervioso aprende que esas situaciones no son amenazas existenciales. El umbral de activación sube, la recuperación posactivación se acelera. Y el córtex prefrontal, tu mejor herramienta de análisis, permanece disponible en los momentos que más lo necesitas. Un trader con el sistema nervioso reconfigurado no es un robot sin emociones. Las emociones siguen ahí: la incertidumbre, la tensión antes de un trade de alta probabilidad, el impacto de una pérdida. Lo que cambia es la relación con esas emociones. Dejan de ser el piloto automático y se convierten en información. Siente la urgencia de entrar antes de que el setup se complete y la reconoce como la activación del sistema simpático, no como una señal válida del mercado. Siente el impulso de cerrar una operación ganadora demasiado pronto y lo identifica como aversión a la pérdida del posible beneficio, no como análisis. Siente el dolor de 3 pérdidas seguidas y lo procesa sin que ese dolor distorsione la evaluación del siguiente setup. En términos concretos, esto se traduce en consistencia de ejecución. Las reglas de la estrategia se aplican de la misma manera en el trade número 1 que en el trade número 20 de la sesión. El tamaño de posición no cambia después de pérdidas ni después de ganancias. Los stops no se mueven para evitar ser tocados. Los targets no se cortan por miedo a que el mercado se vuelva. Esa consistencia no es disciplina de voluntad. Es el resultado de un sistema nervioso que no está en modo de amenaza durante la ejecución. Y aquí viene la parte que más importa para el canal y para todos los que han estado en esto tiempo suficiente para saberlo. Ninguna estrategia, por buena que sea, puede expresar su edge real a través de un sistema nervioso desregulado. Puedes tener el mejor análisis del mundo, la gestión de riesgo más perfecta, la estrategia más probada, y todo eso colapsa si el sistema nervioso te saca del plan en los momentos críticos.
El trabajo en el sistema nervioso no es complementario a la estrategia, es la base sobre la que la estrategia puede funcionar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el problema nunca fue la estrategia. Por eso quiero regalarte el ebook interactivo de este tema, completamente gratis. Se llama Reconfigura tu sistema nervioso y tiene todo lo que acabamos de ver, los diagramas, las tablas, los protocolos, las técnicas, todo organizado para que lo puedas releer, estudiar y aplicar cuando lo necesites. Para obtener el ebook, escanea el código QR con la cámara de tu teléfono. Si tu cámara no lo lee, descarga cualquier app lectora de QR gratuita desde la tienda de tu teléfono. Busca QR Scanner o lector QR. Cuando aparezca el menú, toca Copy para copiar el link. Luego abre Chrome u otro navegador, pega el link en la barra de direcciones y la descarga comenzará automáticamente. Importante, cuando escanees el QR verás varias opciones. No toques Open Link ni Link porque el archivo no cargará correctamente. El único paso que funciona es tocar Copy, pegar en Chrome y descargar. Así de simple, a partir de ahora, quiero que esto sea la norma en el canal. Cada vez que sea posible, el video va a tener su ebook interactivo correspondiente para que no te quedes solo con el audio y las diapositivas, sino que tengas algo que puedas abrir, releer y trabajar a tu propio ritmo. El conocimiento que no se practica se olvida. Estos ebooks son la herramienta para que eso no pase. La neurocientífica Jill Bolte Taylor documentó algo crucial sobre las emociones. La respuesta fisiológica a un estímulo emocional dura aproximadamente 90 segundos. En ese tiempo, la cascada de neuroquímicos que genera la amígdala recorre el cuerpo y se disipa. Lo que dura más allá de esos 90 segundos no es la emoción original, es el pensamiento que te mantiene reactivándola. Esto tiene una implicación directa para el trading bajo presión. Si puedes sostener la regulación durante 90 segundos después de un evento de alta carga emocional, una pérdida, un trade que se fue sin ti, un error de ejecución, el sistema nervioso tiene la capacidad biológica de volver a la calma sin que tengas que hacer nada extraordinario. Lo que tienes que hacer es no alimentar la narrativa que reactiva la cascada. El protocolo práctico es simple. Cuando ocurre el evento de alta carga, primero, reconocer sin juzgar. Hay activación, esto es normal. Segundo, activar la respiración con exhalación extendida durante 5 ciclos. Tercero, no tomar ninguna decisión de trading durante esos 90 segundos. Cuarto, evaluar el siguiente setup como si fuera el primero de la sesión. Este protocolo no elimina el impacto emocional, lo contiene dentro de su duración biológica natural y evita que se extienda y contamine las decisiones siguientes. Para un trader que opera múltiples entradas por sesión, la diferencia entre un sistema nervioso que se recupera en 90 segundos y uno que carga el estrés durante horas es la diferencia entre una sesión consistente y una sesión de errores en cadena. Parte de la reconfiguración del sistema nervioso es reducir las fuentes de presión que no aportan nada al proceso de trading. Muchas de ellas están en el entorno, no en el mercado. El ruido visual de la plataforma, demasiados indicadores, múltiples marcos temporales abiertos al mismo tiempo, el libro de órdenes parpadeando, noticias en tiempo real, todo eso crea estimulación constante que mantiene el sistema nervioso en estado de alerta. Simplificar el entorno visual no es solo estética, es reducción de carga cognitiva y de activación del sistema simpático. Las redes sociales y los grupos de trading durante la sesión son otra fuente masiva de presión innecesaria. Ver las operaciones de otros, las opiniones sobre el mercado, los resultados publicados, todo eso introduce comparación, duda y presión de identidad en tiempo real. El cerebro que está monitoreando lo que hacen los demás es un cerebro dividido, con menos recursos disponibles para el análisis propio. El registro de operaciones, cuando se hace bien, es la herramienta más poderosa para reducir presión a largo plazo, no porque organice datos, sino porque saca al cerebro del modo reactivo y lo mete en el modo analítico. Cuando sabes que cada operación va a ser evaluada por su proceso y no por su resultado, y que ese proceso tiene criterios claros, la carga emocional de cada trade individual disminuye. El mercado deja de ser un juicio y se convierte en datos. Lo más importante que hay que entender sobre la reconfiguración del sistema nervioso es que no es un evento, es un proceso. No hay un momento en que lo logras y ya. Es un trabajo continuo de conciencia, práctica y ajuste. El sistema nervioso tiene décadas de patrones formados, miedos aprendidos, respuestas condicionadas,
narrativas que se instalaron mucho antes de que existiera el trading en tu vida. Cambiar eso requiere tiempo, repetición y sobre todo la honestidad de seguir mirando el propio comportamiento sin autoengaño. Lo que sí cambia con la práctica es la velocidad. Al principio te das cuenta de que estuviste operando desde el miedo 3 horas después de que terminó la sesión. Luego te das cuenta en el momento, pero no puedes hacer nada. Luego te das cuenta antes de ejecutar y puedes pausar. Luego el sistema nervioso aprende a regularse preventivamente antes de que la activación ocurra. Ese progreso es real, es medible y es permanente si la práctica es consistente. Los traders que trabajan este nivel son los que al cabo de un año operan con una consistencia que los que no lo trabajan no entienden. No porque tengan una estrategia mejor, sino porque tienen acceso real a su propio criterio en los momentos que importan. Su sistema nervioso ya no es el enemigo en la silla, es el aliado entrenado. El mercado te va a presionar, sin excepción, sin clemencia, sin considerar tu estado emocional del día. Eso es exactamente lo que lo hace tan difícil y exactamente lo que lo hace tan valioso como entorno de crecimiento si decides usarlo como tal. Cada sesión de trading es una sesión de entrenamiento del sistema nervioso. Cada pérdida es información sobre dónde están tus patrones más arraigados. Cada error de ejecución es una señal de qué circuito neuronal todavía necesita trabajo. El mercado no tiene consideraciones, pero tiene una precisión brutal para encontrar exactamente las grietas en tu psicología. Los traders que llegan a la consistencia real no son los que aprendieron a evitar la presión, son los que aprendieron a usarla, a dejar que el mercado les muestre qué necesita ser trabajado, y a ir a trabajarlo con disciplina, con método y con la comprensión de que el obstáculo no está afuera, siempre estuvo adentro. Reconfigurar el sistema nervioso para tomar decisiones bajo presión no es solo trading. Es construir una versión de ti mismo que funciona mejor cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso, a diferencia del análisis técnico, se lleva contigo a todas partes.